Pero ayer resolvieron que habría que retirar de los libros de texto lo que dijo Lorenzo Córdoba en una llamada de teléfono, pero lo vamos a recordar para que es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que, a ver, pues, había una, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, es que me decían, yo, jefe, gran nación, chichimeca. La última y nos vamos, o la última y se van literal al basurero de la historia, porque la presidenta Claudia Sheinbaum, sin piedad el día de hoy, dijo, ¿sabían qué? ¿Qué tiro de gracia? No. Tiro de desgracia a la corte que se está despidiendo, ya lo sabemos, en este mes, porque del basurero de la historia de verdad no los quiere hacer pasar. Aumentó un adjetivo a la lista de epítetos que les han tildado a los ministros de la corte que se van, claro, -3 que se quedan, pero escuchen porque fue brutal, racistas. Cabrón, pero no mames, dio mucho llanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no, faltó decir, ¿qué te faltó? Que le faltó decir, yo, gran jefe, toro, centavo, líder, gran nación, chichimeca, no mames, cabrón, no mames. Esta es una llamada de teléfono entre el presidente del Instituto Nacional Electoral y otra persona, consejero, o era el secretario ejecutivo. Esta llamada se filtra en un medio, nadie la negó, es decir, en realidad ocurrió. Y fíjense nada más lo profundo de esto. El Instituto Nacional Electoral, el encargado de llevar a cabo no solo elecciones, sino de garantizar la democracia. Digo democracia porque en el 2006 no había democracia. Ayer decide una sala de la Corte que se retire este contenido de los libros de texto. Desde mi punto de vista, y yo creo que desde muchos, esta Corte se va caracterizada por liberar delincuentes, por usurpar funciones del Poder Legislativo y cierra su ciclo con el racismo, con una acción que promueve el racismo. Estas expresiones tan duras de la presidenta Claudia Sheinbaum se dan un día después y a pregunta expresa en la conferencia de esta mañana, se dan después de la determinación de la segunda sala de esta Suprema Corte que ya está empacando y que ya se está yendo y que tomaron la decisión de aceptar el amparo del expresidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, que además sabemos siempre tuvo mucho choque con el expresidente López Obrador y que fue protagónico de una llamada filtrada del 2015, hay que tenerlo en el contexto, se filtra esta llamada, parece que él estaba en una guerra muy frontal con el Partido Verde, por ahí había empezado ese pleito, y le filtran sus expresiones que son sin lugar a duda discriminatorias, burlonas de una comunidad indígena o de un liderazgo indígena. Y la presidenta aprovecha para decir, no se puede en el libro de texto de 6º grado, pues se puede aquí. Y dice, vamos a aprovechar el momento y volvió a darle entrada a esta llamada que, insisto, es filtrada, es decir, hubo una grabación ilegal de un momento privado que sí es revelador de la burla, la mofa, el desprecio en el fondo que mostró Lorenzo Córdoba, que además
pues chocaba el asunto, ¿no? Este cuate, en primera, hijo de un líder de izquierda que era sumamente reconocido, pero que parece que no heredó nada de ese liderazgo o de, pues sí, del privilegio que además tuvo de educarse en la UNAM, de tener las más grandes credenciales. De hecho, cuando él llega al INE, él llega por la vía de la izquierda, por todo lo que significaba su historia, pero que a la hora de ejercer al poder, miren, para que se recuerden, yo ayer hablaba de los juniors, no siempre salen buenos. Una cosa fue la lucha social de su papá, don Arnoldo Cuellar, otra cosa, la del retoño, que ya nació en privilegio, un poco como Andrés Manuel López Obrador y Andy, el retoño, que no son iguales, por más que dicen. Y bueno, el asunto es que se filtró esa llamada y en los libros de texto del sexto de primaria se imprimió ese episodio como un ejemplo de lo que es el racismo. Y les digo, si el ejemplo se va a ir, pero la presidenta dice, en un año ella aprovecha para que hagamos memoria, ya no histórica o histérica, no, memoria histriónica de lo que quiso actuar, humillando evidentemente a un grupo indígena, don Lorenzo Córdoba. Que en los libros de texto de nuestro país quede claro que no puede haber en nuestro país ni racismo, ni clasismo, ni cualquier forma de discriminación, y que una autoridad que representa una institución pública no debe nunca dirigirse a otra persona con discriminación, y en particular de esta forma burlona, ofensiva, contra personas que lo fueron a visitar de pueblos indígenas, pidiendo su participación, entonces como presidente del INE. Entonces, bueno, cierra la Corte con esta resolución. Por supuesto que, bueno, vamos a ver con la Consejería Jurídica si hay todavía un recurso para ello, porque finalmente la decisión de la Corte, si no hay recurso, pues tiene que verse ya la resolución por parte de la Consejería Jurídica. Pero sí es importante que se tome nota, porque los libros de texto se están repartiendo ahora, en todo caso sería para la siguiente edición y tendría que ver la Consejería Jurídica si hay algún mecanismo. Pero lo que es importante es ¿por qué cambió el Poder Judicial? ¿Por qué el pueblo de México? Porque fue el pueblo de México, al votar en el 2024, toma la decisión del Plan C para cambiar al Poder Judicial en México. Entonces, esto se tiene que seguir recordando. Lo primero que debería de haber habido era una disculpa pública. Que en honor a la verdad sí se disculpó, sí se disculpó. O sea, mucha hipocresía, porque hablan de democracia, hablan de intolerancia, critican a la presidenta que porque es una autoritaria, a la 4T que porque nos dirige al autoritarismo. Pero esto sí. No, esto no. Mire, el otro participante de la llamada que no salió en la conferencia de la mañana y que si nos permiten, aquí vuelvo a poner tantito el audio, lo escuchamos, que era como, le llaman patiños al que se ríe de la broma. Ay, sí, jefe, ay, qué simpático eres. Es Edmundo Jacobo. Son las risas aquí de mundo, pero vamos a escuchar. No, mames, cabrón. Nada. En camino ya al hotel. Ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas, cabrón. Eso, carajo. No, mames, cabrón. Pues miren, hay que el que calla otorga y el que se ríe, crónicas marcianas pues desde en realidad,
aprueba. Ese es el problema también. El otro participante es Edmundo Jacobo y es interesante poner este contexto porque tanto Lorenzo Córdoba como Edmundo Jacobo, quien fue secretario ejecutivo del INE con un récord de 15 años, y ambos dos terminaron, y lo recuerda la presidenta, no lo recuerda de Edmundo Jacobo, pero bueno, Edmundo Jacobo está formalmente entre los liderazgos que están buscando la creación del partido Somos México, que es el partido, sí, color chicle, si se acuerdan ustedes de los chiclitos así, chicle y además por el Xochitle. Porque recuerden que lo que quedó de la marea rosa menos Xochitle, se fue a hacer asambleas con lo que las migajas del PRD. Ahí está el señor Naranjo, se llama, Naranjo, Chicle, Rosa, bueno, Edmundo Jacobo, Lorenzo Córdoba, que participó en el TRIFE no se toca, el INE no se toca, terminó de el gran presidente árbitro imparcial, terminó en un evento masivo de la Marea Rosa, y entonces de alguna manera episodio en Palacio Nacional, dándole con la puntilla a Lorenzo Córdoba y recordando quién es, se tiene que suscribir en el entorno político. Ay, miren, yo con las uñas así de rosa. No, esto no. Y esto debería ser una visión de todo México, de todo mexicano y mexicana. El reconocimiento pleno, el respeto, la admiración a la resistencia de los pueblos indígenas. Ah, ya está con subtítulos. No, mami, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de... Pues sí, entonces Lorenzo Córdoba o Lorencello Córdoba Vianello, dependiendo si uno lo ve como el conquistador maldito o como el San Lorenzo Córdoba que aguantó todas las groserías, pues de parte del gobierno, en particular del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque ahí había un pleito directo y por eso no es casualidad pues que Lorenzo Córdoba, cuando finalmente tiene que dejar el INE, pues decide irse, pues no directo a Somos México, pero a Latinus, que también tiene el rosa, que también tiene el blanco. Ay, todo se parece. Ya ven cómo sí es una cosa igual. Bueno, se fue de comentarista. Y ahorita les voy a poner tantito para que escuchen. El problema es que no conecta. O sea, no conecta más que con un elevador del Ovivar. O sea, ya escuchándolo comentar, miren ustedes, vamos a ver. El discurso polarizador y maniqueo que divide al mundo entre buenos y malos y reduce la pluralidad de puntos de vista a blanco y negro. Sin embargo, esa es la lógica meloso, nada chistoso. Era mejor referí electoral que comunicador, comunicador que judicial, porque recuerden que él es un gran abogado de la UNAM. Bueno, está entonces justamente Lorencello, les digo yo, que ha sido pues siempre muy criticado, en particular por el presidente López Obrador, y de hecho, fíjense ustedes, yo ahorita lo imité, porque los estaba yo poniendo en ambiente a que hasta el presidente López Obrador, que medio de pronto era histriónico, recuerden que sí hacía, y que las camionetas y que los fifís y demás, cuando tenía sus puntadas, en una de esas en Campeche, en Champotón, bueno, incluso él, ya no es que pasara como la presidenta en la conferencia, que también lo había pasado en la conferencia, no es la primera vez que toca ese piso, también pues como que reprodujo las cosas que decía Lorenzo. Al director del Instituto Nacional Electoral, quien después de recibir en audiencia a una representación indígena, se mofa de la forma de comunicarse de uno de ellos, expresando, había uno, no te voy a mentir,
te voy a decir cómo hablaba. Y empieza a imitarlo con voz grave y burlona. Yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decido aquí, oh diputados, para nosotros, yo no permitir tus elecciones. Porque claro, siempre hubo esta acusación de que las decisiones de Lorenzo Córdoba, que yo creo que el pleito más grande que tuvo directo con el expresidente, es cuando surgen estas acusaciones por violencia sexual de Félix Salgado Macedonio, que quería contender por la gubernatura de Guerrero, y lo frenan de tajo con el rebase de topes de campaña por algo así como 50,000 pesos. Muy personal, López Obrador con este consejero presidente que nació en la izquierda, pero que luego su mano izquierda lo fue llevando y su tolerancia lo fue llevando a lo que el presidente pensaba que era así, lo peor de lo peor, la derecha, el racismo. Y en la conferencia que no era del pueblo, sino la conferencia de la mañana del presidente López Obrador, pues ahí también ya le andaban dando. Por eso cuando uno compara, y ahorita les dejo lo de López Obrador, pues lo que te das cuenta es que sigue habiendo un hilo conductor que nada más no se va, que es, pues sí, Jesús Ramírez Cuevas, que trae sus pleitos de atrás para adelante y para el futuro. Simuladores que aparentan ser de la sociedad civil, ser independientes. Miren, el que fue director del INE no se toca, Córdoba, y ahora va a encabezar una marcha. Sí, nada más que no vayan a pensar de que tiene propósitos políticos, partidistas. No. Son independientes, ¿sí? Son de la sociedad civil, están muy preocupados por la democracia y por el pueblo. Dice el señor Córdoba, recibía órdenes del presidente y muchas otras cosas. Entonces ahora independiente. Pues creo que cuando terminó hasta declaró este señor Córdoba que se iba a ir de comentarista precisamente con Loret de Mola. Ahí está. No. Pues es eso, básicamente. Pues básicamente lo que vimos esta mañana fue una carambola en dos bandas. ¿Y a qué me refiero? A que la presidenta no quiere dejar de lado, pues sí, este asunto de la justicia, de la Suprema Corte de Justicia que se va, que para ella encarna la corrupción, los vicios, todo este largo etcétera, y ya además el racismo. Y por el otro lado es pues golpear directo a una de las figuras que de alguna manera pues que de alguna manera puede ser sinónimo o puede ser vinculada directamente a lo que represente el Somos México, este partido que está en creación y que además para crearse, miren, les digo que el encargado de darle nacimiento va a ser Edmundo Jacobo, que estuvo 15 años en el INE, y él es el que tiene que probar que sí armaron las asambleas. Ya han tenido fracasos, eso sí hay que ser muy claros, el INE con los organismos que ahora están en funciones,
pues han dicho que no han logrado con el objetivo de estas asambleas, que algunas no tuvieron el quórum, que no han logrado levantar los ánimos, pero bueno, Edmundo Jacobo está en esa construcción, es una construcción política. Pero el tema de fondo, el del racismo, el del amparo por honor que logra obtener Lorenzo Córdoba, la herida del racismo, el tema de fondo del racismo, pues yo creo que es un tema que sigue siendo un tema pendiente para nuestro país, porque si no, no hubiéramos tenido una lady racista hace 4 días, una lady que le escupe a una persona que trabaja. Son muchos los episodios que hemos tenido a lo largo de los años en nuestro país que nos hacen comprender que como sociedad somos una sociedad que discrimina y que castiga brutalmente a las comunidades indígenas, porque además, desgraciadamente, y esa es una realidad, los indígenas, los pueblos originarios de nuestro país, son los que parece que se llevan las estadísticas más negativas o más de mayor marginación, siempre de su lado. Es decir, nacer mujer indígena es posiblemente la peor condena, o casi vas juntando determinantes que van en contra de ti. Vas a ser víctima de machismo, vas a ser víctima incluso dentro de tu comunidad de ser vendida, vas a posiblemente no estudiar más allá de la primaria o de la secundaria, vas a probablemente tener esperanzas de ingresos bajísimos, probablemente te vas a dedicar al campo, vas a ser jornalero del campo. Es decir, hay una realidad de fondo que yo creo que por mucho es más violenta y por mucho es más terrible que la llamada discriminadora, pues estúpida, la verdad es que hay que decirlo así, ignorante, de alguien que quien sí tuvo acceso a la educación y quien sí tuvo ventajas comparativas respecto a quienes se mofa. Pero insisto yo, se combate al racismo en México de manera contundente por publicar esa llamada, porque además ni se oye, en un libro de texto de sexto de primaria. Yo honestamente creo que no, creo que el hecho de que se le incluyera en el libro de texto, pues fue una determinación política de la 4T que quería mandar un mensaje de mira, esta fue la autoridad electoral, es decir, todo un asunto político que claro que debe de ser recordado, que no creo que vaya a ser olvidado y que va a tener que perseguir a Lorenzo Córdoba en todas sus intenciones políticas, y quiero suponer que no se le va a ocurrir quererse lanzar de candidato a algo muy grande, ¿verdad? Ya cuando estemos en el 2026, porque si no va a salir diario esa maldita llamada en todos lados. Y él lo que quiso, fíjense, el gran libertario de exprésate como quieras, lo que quiso es no mancillen mi nombre, vamos a quitarlo de un libro de texto, porque esos autoritarios necesitamos censurarlos. Digo, básicamente ahí ya es una locura, pero yo insisto, incluso para un niño de sexto de primaria, yo no creo que realmente por ahí venga el asunto de la discriminación, que es una realidad terrible que se refleja en comportamientos de todos los días en nuestro país, que se refleja en desigualdad, marginación, desventaja para las comunidades de pueblos indígenas de nuestro país todos los días. Eso todavía no cambia. Y yo creo que modificar esa realidad en los libros de texto de primaria, yo creo que comenzaría por la enorme dignificación de los pueblos originarios, por comprender mejor la historia. Creo que con los contraejemplos, con la dignidad, solamente haciendo cotidiana la fuerza, el valor
que nos regala ser este país tan multicultural, que la grandeza náhuatl, que los aztecas, que, en fin, yo creo que tendríamos primero que empezar a entender que somos una nación multicultural, con distintas raíces indígenas, con mucho mestizaje y con necesidad de mucho aprendizaje. Y yo hablaba desde el lado de lo que ejemplifica, de lo que nos hace aspirar, de lo que nos sorprende, de lo que nos hace admirar. La llegada a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de, por ejemplo, Hugo Aguilar es más poderosa que las 6 denuncias en contra de Lorenzo Córdoba Vianello, leídas por los niños pequeños. El ejemplo de tener orgullo de usar símbolos como por ejemplo, del peyote y la artesanía que se tiene en Jalisco en este caso, en Nayarit en este caso, las chaquiras preciosas, huirráricas, o hacer turismo en la Sierra Rarámuri, en la Tarahumara, como se le conoce, idolatrar la grandeza de nuestros alimentos, de nuestra comida, presumirnos como esta gran nación que somos, y con todos estos modelos de éxito de empresarios indígenas, de políticos indígenas, políticos y políticas, empresarias y empresarios, cocineras y cocineros. Yo creo que eso es la potencia con la que México tendría que dejar atrás, pues el horror del racismo y de la discriminación que tanto daño nos hacen. Y con ese mensaje, porque ustedes saben que yo durante muchos años hice el Otro México, justamente revaluando, revalorizando lo que somos desde la perspectiva de siéntete orgulloso, de sorpréndete, de aprende de todas las culturas, de aprende de tu país. Pues justamente con eso les digo adiós, y no se les olvide, porque siempre se les olvida, hay que dar, bueno, a mí se me olvida decirles, denle like, pónganle la campanita, suscríbanse al canal, muy importante, y no sé qué tantas cosas tienen que hacer para ayudar a ese algoritmo y demás cosas, si les gusta. Y por cierto, si lo llenan de muchos esos cosas, likes y demás, les voy a volver a compartir el video justo de los artesanos de mi peyote que tanto me encanta, y son los 4 puntos cardinales. En fin, hay mucho significado en todo esto, y lo bonito es descubrirlo y sentirnos privilegiados de ser mexicanos. Básicamente es eso.